Bueno, muy bien. Buenas noches a todos los que estáis conectados, a los que estáis aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con nuestro shiur de hoy sobre Parashat Yitro. Bien, en realidad os voy a engañar un poco y vamos a hablar más que de Parashat Yitro. Vamos a quedarnos un poquito más en el mar. Nos vamos a quedar un poco porque, bueno, a quién no le gusta estar en la playa, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a hablar de Yitro, pero solamente, como le dije antes a mi hermana, no vamos a pasar del primer versículo. ¿Sí? No dije cuál. No vamos a pasar del primer versículo. Muy bien. Eh, el vínculo, la unión entre la parashá que vamos a leer esta semana y la parashá de la semana pasada es justamente el primer versículo. Porque dice, Vaishma Yitro Joen Midian, Joten Moshe, escuchó Yitro, el Cohen, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe, todo aquello que le hizo Dios a Moshe, ul Israel amo, y a Israel su pueblo, que Otzi Adonai et Israel en Mitzrayim, que Dios sacó a Israel de Egipto. Bien, ahora Rashi, en este mismo lugar, comenta y dice, Vaishma Yitro, escuchó Yitro, Ma Shemua Shama Uba. ¿Qué es lo que escuchó Yitro que hizo que venga? ¿No? O sea, Yitro escuchó, Vaishma Yitro, y ahora se fue a ver al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que escuchó? Y vino. Entonces responde Rashi, dice, Keriat Yamsuf, Umilhemet Amalek. El cruce del mar y la guerra contra Amalek. Bien. La verdad es que nuestra parashá, o el principio de nuestra parashá, es el cierre, es la conclusión de la parashá de Beshalach. Él escuchó justamente Parashat Beshalach, lo que leímos la semana pasada, lo escuchó Yitro y decidió venir en la Parashat de Yitro. Y todo el mundo pregunta sobre Rashi, la pregunta que es evidente. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Y escuchó Yitro tal, 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 tal. ¿Qué escuchó? Lo que le hizo Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que lo sacó de Egipto. Entonces ya nos está diciendo que lo que escuchó Yitro, ¿no? Ya nos está diciendo el versículo lo que escuchó Yitro. Entonces, ¿por qué? Y Rashi pregunta, ¿qué escuchó? Y dice, el cruce del mar y la guerra de Amalek. No, no va con el versículo. El versículo me está diciendo otra cosa. Bienvenida. Eh, entonces, la respuesta clásica, ¿cuál es? Que todo el mundo escuchó, es verdad. ¿Sí? Decimos en la Shirat Hayam, Shameu Amin y Gazun, escucharon los pueblos y se echaron a temblar. Y todo el mundo se enteró que se abrió el mar, etcétera, etcétera. Pero después de que escucharon, cada uno volvió a su vida. Muy bien, escucharon los pueblos, se echaron a temblar y al día siguiente ya pasó. Ya está, seguimos. Pasaron el mar, lucharon contra Amalek y siguen adelante con su vida. Pero, muy bien. Inele Amalek, Zafilu, lo ifría, es más. Escucharon los pueblos y temblaron y volvieron a su vida. Amalek, no solamente que escucharon y volvieron a su vida, sino que ni siquiera le molestó para venir a atacar al pueblo de Israel. Los pueblos escucharon, se echaron a temblar, Amalek ni siquiera. Bien. Vino y luchó contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, está claro que Yitro escuchó que Kadosh Baruj Hu sacó al pueblo de Israel de Egipto, como lo escucharon todos los demás. Como todos. Pero la pregunta de Rashi no es esa. La pregunta es, ¿qué provocó que venga? ¿Sí? Como dice Rashi, Mashemua Shama Uba, ¿qué es lo que escuchó y vino? La pregunta de Rashi no es qué escuchó. La pregunta de Rashi se basa sobre el hecho de que vino. Porque todo el mundo escuchó, pero nadie le importó. Pero Yitro escuchó y vino. Lavo. Eh, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos convertir algo que decimos wow, pero que nos deja después de 5 minutos, ya pasó, a algo que decimos wow y que nos lleva
a hacer una acción. Bien, esta es la diferencia, ¿verdad? Todavía tenemos que entender qué tiene que ver la guerra de Amalek con todo esto. Es decir, dijimos que escuchó el cruce del mar y la guerra de Amalek. ¿Sí? El cruce del mar ya entendimos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo escuchó y a nadie le importó, él sí. Pero la guerra de Amalek no es parte de la salida de Egipto, es después. ¿Sí? Ocurrió bastante después. Entonces, Bezrat Hashem, nosotros vamos a entrar en esta ocasión al cruce del mar y a la guerra de Amalek y aquello que hay entre las dos cosas. Muy bien, vamos a retomar un poquito algunas cosas que se vieron la semana pasada. Sí, me vais a permitir, pero también nos refresca lo que aprendimos. Dice, tres veces en la parashá de Beshalach, tres veces en la parashá de Beshalach, e incluso una vez anterior, se nos habla o nos encontramos con el concepto de que Moshe clama, acá, Zoek. Y nosotros sabemos que Litzok, clamar, eh, ¿sí? Clamar es, la pregunta es, ¿por qué está gritando? O sea, sí, uno viene y empieza a gritar y ¿por qué gritas? La primera vez en la parashá en la que Moshe clama es en el cruce del mar, antes del cruce del mar. Le dice Dios a Moshe, Mati Tzakelai, ¿qué es lo que estás clamando hacia mí? ¿Por qué estás gritándome? Gritando entre comillas, ¿no? ¿Por qué me estás pidiendo? Dile a los hijos de Israel que vayan adelante, de haber venido Israel de Isao. Muy bien. La segunda vez, ¿cuándo es? Es después de que fueron el pueblo de Israel 3 días en el desierto y no había agua. Y entonces se congregó el pueblo contra Moshe y le dijo, ¿qué vamos a beber? Y entonces Moshe, ¿qué hace? Vayitzak el Hashem. Y clamó Moshe a Dios. ¿Cuál es la tercera vez? La tercera vez es justo antes de la guerra contra Amalek. ¿Sí? A Milhamá Matjilá, la guerra comienza cuando nosotros llegamos a Refidim, bien, el lugar donde tuvo el lugar el ataque de Amalek. Y ahí el pueblo, perdón, ¿qué es lo que pide? Pide agua. Ellos se quejan. Dice, Vayatzma Sham Ha'am Lamaim, y ahí tuvo sed el pueblo por agua. Vayalen Ha'am al Moshe, se congregó el pueblo contra Moshe y le dijo, ¿por qué nos has hecho subir de la tierra de Egipto para que yo muera y mis hijos y mi ganado de sed? Y entonces dice la Torah, Vayitzak Moshe el Adonai Lemor, y clamó Moshe a Dios diciendo. Entonces, tres veces que encontramos aquí, Tzrakot, este lenguaje de clamor. ¿Por qué? ¿Por qué clamores? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no rezar? ¿Por qué no? ¿Sí? Cuentan sobre, hay gente que, que tiene la costumbre cuando reza de gritar, ¿no? Y tú lo ves y parece que está súper concentrado y va gritando, wow, ¿sí? Y lo ves y te conmueve, ¿no? Entonces cuentan una vez que había uno de estos Hasidim que se fue a rezar ¿en dónde? Eh, a ver dónde se encuentra aquí. En la yeshiva de Gur, ¿sí? Es otro tipo de Hasidut, ¿sí? Gur es muy cuadrado, ¿sí? Muy lituano, así, ¿sí? Y entonces, no, es verdad. Entonces, cuando acabó de rezar el Hasid le vio el rap de Gur, le dijo, Kol acabó, de verdad, bravo. Dice, y en silencio no se puede. Sí. Claro, bien. En realidad dijo, ¿ya lo intentaste hacer en silencio? Sí, como, lo hace. Moshe Rabenu clama, sí, clama con fuerza. Y hay que entender por qué clama. ¿El problema cuál es? Que hay una vez
más en la cual clama. ¿Os acordáis? Dijimos tres en la parashá de Beshalach y una anterior. ¿Os acordáis cuál era? Lo hemos dicho varias veces ya. Lo hemos dicho 3 semanas seguidas. Esto es examen de... ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué otra ocasión dijimos que Moshe clamó a Dios? Más de estas tres. Además de estas tres. Mm. Esto me va a dejar muy mal. Nah, la tarta no clama, la tarta no clama. Cuando pega la piedra. No. Cuando se queja de que el pueblo no obedece. Ahí no clama. Antes. Eso está en Beshalach. A ver. Ante el Mar Rojo. Eso ya le dijimos. El Mar Rojo lo dijimos aquí. Estamos diciendo antes. No, antes. ¿Sí? Las tres que hemos dicho en el mar, cuando piden agua y cuando llegan a Refidim. Pero antes de eso hay otro clamor de Dios. Claro, con la plaga de las ranas. ¿No os acordáis de las ranas? Que viene Moshe. Moshe y le dice al faraón, ¿sí? Le dice al faraón, bueno, ¿cuándo quieres que te quite las ranas? Y el faraón le dice, mañana. Es verdad. Y entonces sale Moshe y dice, Baitzak, clamó. Bien. Vayetze Moshe ve Aarón, me imparó, salieron Moshe y Aarón del faraón. Baitzak Moshe el Hashem. Y clamó Moshe hacia Dios por las ranas que había puesto al faraón. En ninguna otra castigo, en ninguna otra de las plagas, clamó solamente con las ranas. Y tenemos que entender también por qué aquí es donde clamó y no en las otras. Muy bien. Clamar, esta forma de expresar este clamor, ok. Este clamor, dice aquí, de Masheu Shel Esh. Es algo que viene a despertar como una especie de fuego. ¿Sí? El clamor está asociado con el fuego. Sacas de Miesodaesh. Dice Omer Moribe Rabbi, es decir, dice aquí el autor, Ben Kerirut Lejefirá Yesh Mejitzad Akameud. Kerirut Lejefirá. Kerirut, que es del lenguaje de frío. Entre el frío, el enfriarse, y Kofrut es renegar de la Torá, hay una barrera muy fina. Espera un segundo. Segundo, tengo que ver. Sí. Está en la puerta. Afuera. Entre el frío o el enfriarse y el renegar, la kefirá, hay una barrera muy, muy fina. Está escrito que Hashem me lo queja, porque Hashem tu Dios es un fuego que consume. Hashem es fuego. ¿Sí? Es decir, la divinidad es una llama de fuego. Aprender a rezar, aprender, estudiar y rezar tiene que ser desde esa itlahabut. Itlahabut es como la llama, ¿sí? Ese sentimiento interno. Itlahabut alev, es decir, con el corazón ardiente. Como decimos en la tefilá, Kalatz motai tomarna, todos mis huesos dicen, Dios, ¿quién es como tú? Lo decimos en Shabbat, en el Nishmat Kol Chai, ¿sí? Kalatz motai tomarna, todo mi cuerpo está, ¿sí? Alabando a Dios, está hablando con Dios, está clamando a Dios. Muy bien. Entonces, bienvenido. Entonces dice, vamos a ver entonces, estamos hablando de la tzeaká. La tzeaká es el clamor, ¿sí?
hemos empezado uniendo, diciendo que para Shat Yitro no vamos a hablar de Yitro, vamos a hablar más de Beshalach. Porque Beshalach nos va a dar una clave para Yitro. Y dijimos que en Beshalach hay 3 ocasiones en las cuales Moshe dice, Vayitzak, clamó, ¿bien? Y estábamos justamente ahora explicando que dice que hay una frontera, una línea muy, muy fina que separa lo que se llama la Kerirut. Kerirut es el frío de la Kefira, es decir, de renegar. Bien. Y que el servicio divino viene de Lehavá, de la llama. ¿Sí? El corazón que está ardiendo de deseo de Hashem. Muy bien. Todas las ocasiones en las cuales Moshe Rabenu clama, ¿por qué es? Porque se encuentra con Kerirut. Se encuentra con un enfriamiento del pueblo. Frío. Él siente que si él no llega a clamar, no va a haber, no va a haber fuego en el pueblo. No va a haber, no va a haber, no va a estar ardiendo. Lo vamos a ver todos. Sí, vamos a volver sobre ellos. Nada se va, si él no clama, nada se va a calentar y por lo tanto, nada se va a solucionar. ¿Cuál es la solución? Sí, con la cual nosotros vamos a cambiarlo todo, el fuego. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Pero primero vamos a poner atención en estas 4 ocasiones que hemos dicho y vamos a empezar justamente por la última. ¿Qué es la más clara? ¿Sí? ¿Cuándo es? Cuando llegó Amalek. Dijimos que era la última, ¿no? En Refidim. ¿Qué nos dice la Torá sobre Amalek? Asher Kareja Baderech. Es decir, que Amalek que vino a Kareja. Bien. Todo lo que él quiere que es le carerotan. Nos quiere enfriar. Amalek, ¿pero cuál Amalek? Nuestro propio Amalek, ¿sí? Como nuestro faraón y como nuestro Egipto. Ya hemos visto que siempre que hablamos de nosotros. Moshe Rabenu siente que Amalek no viene solamente así, de repente. No había ningún motivo gubernamental que salga contra nosotros. No pedimos pasar por su territorio, ¿sí? Como hicimos con Ogi, con Sihón. Ni siquiera vivía por ahí. Él llega cuando nosotros estábamos en Refidim. Cuando Rafú y Adenu, cuando nuestras manos se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque pusimos a prueba a Dios. Dice, Vaikra Shema Makom Masau Meribá. Llamó a ese lugar Masau Meribá. Masau Meribá es como la negociación y la disputa. Al Rib, por la disputa de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Dios diciendo, ¿acaso Dios está con nosotros o no? Vamos a prestar atención a esta expresión. Fijaos que dice, ¿acaso está Dios con nosotros o no? No renegamos de Dios. No dijimos no hay Dios. ¿Qué dijimos? ¿Acaso está ahí o no? Seguro que hay un Dios. ¿Pero está con nosotros ahora o no? ¿Qué dijimos? Que la línea que separa la Kerirut de la Kefirá. Bien, Hazbe Shalom. Nosotros sabemos muy bien, ¿sí? Seguro que hay Dios. Escuchamos muchas conferencias sobre ello, ¿sí? Incluso escribimos, ¿sí? Y tenemos en nuestro coche una pegatina que dice Enon mi levado, ¿sí? En Israel hay un montón de coches que tienen esa pegatina, ¿sí? Hay Ten Hiyuch, sonríe, con el sombrerito de Nachman, y otra que pone Enon mi levado, ¿sí? Eso seguro, todo el mundo lo tiene claro. No hay más que Dios. Nosotros somos creyentes. La cuestión es, ¿Ayesh Hashem Bekirbenu? ¿Acaso Dios está con nosotros? Traduciéndolo al lenguaje popular, ¿acaso Dios, ese Dios, de Kishka Shelanu, está
en nuestra dirección. Nosotros lo sentimos dentro de nuestro vientre, nos sentimos dentro de nosotros. A Dios hay que sentirlo, está a tu lado, en todo instante, en todo momento. ¿Acaso está ardiendo dentro de nosotros? ¿El fuego está ahí encendido? Nos tiene mucha paciencia por esto. Seguro. Por todo lo que han visto en Israel, en el mar, no sé qué, que se puede entender que viendo la situación espiritual del pueblo, que está a punto de desaparecer totalmente, por entender que donde hay mucha tumba, hay mucha taba, entonces los altibajos son muy fuertes, pero es como que han abierto el telón entero. Mejor. Ahora por eso ahora vamos a llegar a ese punto justamente. Es decir, Amalek no viene sobre una base totalmente limpia. Y Moshe Rabenu siente esto, lo siente con su inspiración divina, por todo el amor que él tiene hacia el pueblo de Israel. Y entonces, ¿él qué hace? Clama para que ese clamor, ¿sí? Esa tefilá, venga a penetrar en los corazones del pueblo y entonces a reavivar la llama, el fuego. Vamos a ir un paso para atrás. ¿Cuál es el clamor anterior? En Mará, cuando el pueblo pidió agua. ¿Sí? Que le dijeron, ¿acaso, para qué nos sacaste de Egipto para morir aquí de sed? Y entonces, ¿qué hizo Moshe? Isaac Moshe, clamó Moshe. ¿Qué pasó? Fueron 3 días en el desierto, después de que se abrió el mar. ¿Sí? Conocemos ese sentimiento, que tú llegas y llegas a una elevación, ¿sí? Y dices, wow, es que me siento súper espiritual, ¿sí? Lo que este Shabbat he salido de Shabbat, wow, voy caminando un palmo por encima del suelo, ¿sí? Acaban de cruzar el mar, o sea, lo que habían visto en el mar, que, ¿sí? Estaban, ¿sí? Y de repente, ¿qué? De repente, ¿qué? Tengo sed, quiero beber, ¿sí? ¿Para qué nos sacas de Egipto? Vamos a morir aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Y después, de repente aterrizamos, ¿sí? Y aterrizamos, y vamos, ¿dónde vamos cuando aterrizamos? Al duty free, ¿no? A comprar el whisky que está más barato, ¿sí? Aterrizamos de golpe, ¿sí? Y como dijimos, es justamente lo que dijiste. Ra'atá shifcha alayam, la sirvienta, una mujer, la más simple del pueblo de Israel, vio en el mar lo que no vio Yehezkel ben Buzi. El profeta Yehezkel, que nos cuenta cómo está estructurado la Merkabá, el carruaje divino, bien, una de las profecías más difíciles de entender y más profundas, ¿sí? Yehezkel no llegó a ver lo que vio una persona normal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que Yehezkel, ¿cómo le llama? Yehezkel ben Buzi a Naví, y a ella, ¿cómo le llama? La sirvienta. Es decir, que después ella volvió a ser sirvienta y él siguió siendo Yehezkel, ¿sí? Ella realmente vio cosas que Yehezkel no pudo ver. Pero él siguió siendo Yehezkel a Naví y ella se quedó siendo la Shifra en el mar. Y entonces después de 3 días llegamos a Mará y queríamos beber agua. ¿Sí? Es legítimo. Estamos en el desierto, o sea, sed hay. Solamente hay un problema. Bailonu Ha'am al Moshe, se congregó el pueblo contra Moshe. Y entonces nos dice Rashi, es decir, la traducción ¿cuál es? La Shon Nif'alhu y Tra'amu. Es decir, vinieron a gritarle, como a acosarle. Recordar la región de Luna, y así es el lenguaje de una queja. ¿Sí? Es decir, poner el problema en el otro. Se quejaron sobre Moshe. Todavía Dios no les habló. Les habló en el monte Sinai.
Sí, pero este no Seguro, Seguro, seguro. A este no, yo se lo digo al otro. Arriba ya he visto lo que hace. No vaya a ser que. Claro. Entonces van al humano. Pero por eso es dice el lenguaje de Bailonu al Moshe. Dice, así es como la gente se queja. La gente se queja, no se queja del problema. Se queja de que el problema lo trajo a quien me estoy quejando. Cuando uno se le quiere convencer de verdad, las cosas de golpe, que aunque sean muy fuertes, el proceso de la asimilación del espacio es mucho más eficaz, aunque sea algo muy de pronto. Porque eso se pasa rápido. Igual que viene pronto, se va a hacer. Bueno, ya hemos hecho, esa es la conclusión de mi shiur. Ah. Gracias por venir. Muchas gracias. No, bueno, vamos a tratar de salvar la situación. La nota era muy rápido. Está muy bien, está muy bien. ¿Ves? Yo, o sea, fíjate lo bueno que soy, que a mitad del shiur ya has entendido todo. Muy bien. Es decir, está todo bien, ¿no? Pero ¿por qué quejaros? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, realmente habéis ido 3 días en el desierto, no habéis encontrado agua, ¿sí? Hace un instante habéis visto que Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Cogió y acabó con todos los egipcios, hizo lo que le dio la gana con con toda la naturaleza, ¿sí? Es verdad, ahora no hay agua, pero tenéis todo. O sea, Dios está con vosotros. Entonces, ¿por qué venís a quejaros? ¿Sí? Eh, Muy bien. Dice, hay una explicación muy interesante que dice que fueron a Mará, ¿sí? Y dice, y no podían beber las aguas, Kimarim Hem, porque estaban amargas. Entonces dice, no es que las aguas estaban amargas, ellos estaban amargados. Y cuando te miras al agua, ¿qué es lo que pasa? Que ves tu reflejo. Y entonces veían su reflejo amargado. Y por eso que tenían el agua ahí, pero no querían beberla. ¿Sí? Cuando tú estás amargado, tú miras al agua y ellas te reflejan lo que hay, y entonces ahí también se vuelven amargas. Y entonces cuando tú estás, cuando tú estás en Refidim, después que bajaste las manos, Amalek viene por causa de ello. Esa es la guerra, la única guerra la que ocurrió en Refidim, donde dice, vaya bo Amalek, y vino Amalek. No dice vayetse Amalek. Es decir, cuando pasamos por los territorios de Sihón y Og, dice, vayetse Sihón, vayetse Og, salió a nuestro encuentro a la guerra. Aquí dice, vayabó, vino. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene? De ti mismo, de tu interior. Bien. Moshe Rabenu quiere devolvernos el fuego. Quiere que vuelva a arder. ¿Y entonces qué hace? Clama. Entonces, ¿dónde estábamos antes de esto? Salimos de Egipto. Llegamos al mar. Cuando los egipcios estaban detrás de nosotros, a los lados el desierto, 4 grupos de personas que dijimos que éramos nosotros mismos. Es mejor servir a Egipto que morir en el desierto. Es decir, el pueblo dice, ya no hay ninguna posibilidad. ¿Qué quiere decir no hay ninguna posibilidad? Frío. Nos hemos enfriado. ¿Sí? El pueblo de Israel salió de Egipto con la Beyat Ramá, con la cabeza alta, salió, ¿sí? Armados, etcétera, como dijimos, pero llegan delante del mar y ¿qué? Se enfría todo. Se enfría todo, Moshe Rabenu clama a Dios. Esta es la única vez en la que Kadosh Baruj Hu le dice algo más allá. Le dice, Mati Tzakelai. Dice, ¿qué me estás clamando ahora? Que vayan. ¿Sabes cuál es la tzeaká, el clamor más fuerte que hay en el mundo? El clamor más fuerte es, como termina, dice, Hashem ilachem lachem, veatem taharishun. Vosotros, silencio. Ese silencio es el clamor más grande. Porque, ¿qué estás haciendo con ese silencio? Dijimos, estás dejando todo en manos de Hashem.
Bien. Imposible. Y es más, ¿qué es lo que pasa? Ellos entran al mar y cruzan el mar y los egipcios se les cierra el mar dentro. ¿Y qué es lo que nos dice el Midrash sobre el mar? Que el mar estaba hirviendo. ¿Estabais fríos? ¿Ahora cómo está el mar? Hirviendo. Sí. Muy bien. Ya hemos hablado varias veces de este tema de las ranas, ¿verdad? ¿Sí? Algo tiene con las ranas que lleva trayéndolo 3 semanas. Bien. Pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque es la otra vez que clamó Moshe, ¿no? Dijimos que la única macá en la cual Moshe clama son las ranas. Eh, y las ranas, ¿qué nos dice la Torá? Que estaban por todos lados, ¿sí? En las camas, en los cuartos, ¿sí? Tal, hasta en los hornos, ¿sí? ¿Por qué las ranas entraban en los hornos? ¿Por qué entraban en los hornos? ¿Sí? Las bestias salvajes no entraban en los hornos. La langosta no entraba a los hornos, ¿sí? A lo mejor, si entrasen las bestias salvajes, pues sería más interesante. Podrían comer león frito, no sé, o león asado o algo, ¿sí? Pero ranas no eran franceses para comer ancas de rana. ¿Por qué las ranas entraban a los hornos? Entonces nos explica así. El Midrash dice, cuando las mujeres egipcias amasaban pan, ¿sí? Y encendían el horno para hornear el pan, venían las ranas y se metían dentro de la masa y comían la masa desde dentro. Y una vez que estaban ya dentro y comían la masa desde dentro en el horno, ¿qué pasaba? Que se enfriaba el horno. Se enfriaba el horno. Es decir, ¿qué es lo que venía a hacer la rana? Enfriar. La rana es un animal que necesita frío. ¿Sí? No es porque, no es sangre fría. No. Sangre fría, cuando sale a la tierra, busca el calor. La rana no. La rana busca el frío. Bien. Y a lo mejor por eso en hebreo se dice el ruido que hace la rana es car, 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 car. ¿Sí? Croar en hebreo es lecarquer. ¿Y por qué en la comida? No termino de aterrizarlo. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de enfriar algo que te vas a comer antes de comértelo? No. El hecho de que ellas estaban dentro de la masa enfriaba el horno. ¿Se entendió? No. Repito. La señora venía, amasaba. Las ranas se metían dentro de la masa. Cuando lo metía al horno, ¿sí? Al ser que no había solamente el pan, sino que también estaban las ranas, las ranas cogían parte de la temperatura. Y entonces no estaba suficientemente caliente para hornear el pan. Enfriaban el horno. ¿Sí? Es como cuando tú tienes una olla hirviendo y le metes dentro algo. ¿Qué pasa con la temperatura? Que baja. Eso es casi como Malek. Toma, Male. Muy bien, es el mismo concepto. Rana de esa rana completamente nueva. Yo entiendo como que el mal también se puede meter en nuestra comida y enfriarnos nosotros en de pasión. Sí. Pero no es, o sea, las ranas no representan el mal aquí. Pero sí el enfriamiento. Y El cuando enfriamiento, se sí. enfría, Sí. entonces puede ser como el instinto hacia el mal, como que también puede venir por medio de la comida. Pero otra vez, aquí estamos hablando, claro, está en la línea, la fina línea entre enfriarte y renegar. ¿Sí? Es decir, vamos a ver que para hacer que tirar no hace falta ser un malvado. Puede ser un judío excelente y tener puntos de cofruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con las ranas? ¿Sí? ¿Qué le pasa al faraón entonces con las ranas? ¿Sí? Moshe viene al faraón y le dice, ok, voy a rezar para que te quiten las ranas. ¿Sí? Ahora le dice, Itpaer alay, le matai, ¿cuándo quieres que rece para que tus siervos y tu pueblo, para que te quiten las ranas? Y este tonto del faraón, ¿qué es lo que dice? Vayomer le majar, mañana. Pero de verdad, o sea, ¿cómo se puede ser tan tonto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el faraón, ¿qué viene a decir? Que bueno, dame 24 horas
A ver si encuentro otra solución. ¿Sí? Todavía no has entendido. Todavía no has entendido. Ese es el clamor. ¿Por qué? Porque todavía estás frío. O sea, no has entrado en ese sistema en el que se ha calentado tu conocimiento de Dios. Vaya al paró. ¿Por qué? Porque dice, y vio el faraón que de repente hubo tranquilidad de Ahbedet Libo y endureció su corazón. Velo llama Alejem y no les escuchó. ¿Sí? ¿Qué es? Querido, se enfrió. Estaba, sí, ya, vamos, os voy a dejar salir, quítame la rana. Sí, todavía no lo tengo muy claro, todavía no estoy muy convencido de que esto venga de Dios, pero sabes que mañana. Y cuando ve que se van las ranas, se enfría. Muy bien. Entonces y una rana se presentó a David y análogamente le enfrió el entusiasmo porque decía más cánticos que él. Ok, muy interesante. Nos trae aquí Rachel, nos aumenta este dato. Perexira. Muy bien, dice Zohar Boda, Moshe Rabbeinu, este es el trabajo de Moshe Rabbeinu. Sacarnos de nuestro enfriamiento. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que aprender, cómo también nosotros llegamos a él. Pero solamente vamos a decir otra frase más sobre este enfriamiento que estamos diciendo. Zokol Matarat Milchamto Shel Amalek. Ese es todo el objetivo de la guerra de Amalek, enfriarnos. Le Karerotan. Rashi, cuando nos dice Asher Kareja Baderech, es decir, vino Amalek, que vino a Kareja. Y Rashi da tres explicaciones. Dice Asher Kareja Baderech, dice, significa Leshon Mikre. Mikre quiere decir casualidad. Bien. Dabar Ajer, otra explicación. Lashon Keri. Keri es la impureza. Como explicamos en las Mishnayot de Shabbat, de la lectura de la Shema, dijimos esta persona que tenía una impureza nocturna, eso es el Keri. Bien. Muy bien. Dabar Ajer, otra explicación. Lashon Kor, bajón, lenguaje de frío y calor. Entonces, que tenemos tres lenguajes: casualidad, impureza y frío y calor. Bien. Eh, muy bien. Como lo que mencionamos ahora, sí, el ejemplo del horno es lo que dice sobre Amalek. Todos los pueblos estaban temblando. Es como alguien que tiene una olla de agua caliente y todo el mundo tiene miedo de meter la mano. ¿Quién es la olla caliente? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel cruza el mar, todo el mundo está temblando. ¿Sí? ¿Quién se va ahora a meter? Israel viene hacia la tierra de Israel. ¿Sí? Los pueblos están diciendo, wow, o los paramos antes de que lleguen o se acabó. Entonces, ¿quién se va a atrever a ir contra ellos? Nadie. Viene Amalek y dice, no os preocupéis, yo meto la mano en la olla hirviendo. Si me quemo, pero por lo menos ¿qué hago? Bajo la temperatura. Bien, ese es su objetivo. Bien, y si gano, pues salimos todos ganando. Muy bien, que es demostrar que no es intocable Israel. Ese era su objetivo. Muy bien. Estos tres lenguajes, Asher Kareja, aquí quiere entender que no son tres lenguajes independientes, sino que son tres niveles. Es decir, lo mismo, pero en tres niveles. Entonces dice así. Dice, es verdad, hace frío, la situación es difícil, es complicada, pero cuando tú te encuentras en esta situación difícil, la primera cosa que la persona hace en la cual puede tropezar, es decir, es Aimata Atzmeja Nichnas de Kor, es decir, si tú mismo empiezas a enfriarte. Cuando se te presenta un problema, ¿sí? Si tú mismo empiezas a enfriar tus ganas de salir adelante, ese es el primer problema en el que vas a tropezar. Shabodat Hashem Shelcha Naasit Bekerirut. Y eso que va a llevar a que tu Abodat Hashem, tu servicio divino, lo empieces a hacer con frialdad. ¿Bien? Eso es malo, ¿no?
Claro. Que nos he contado está bien antes de contestar, con lo cual tú tienes que enfriar para poder contestar con una... Cabeza fría. ¿Sí? Vamos a hablar de la cabeza fría. Aquí lo... Es verdad. O sea, mi servicio divino se hace con frialdad. Es verdad. Dice Teilim, pero con frialdad. Es verdad. Estudias Torah, pero con frialdad. Tú dices, seguro que Kadosh Baruj Hu va a ayudar, ¿sí? Pero vamos a ver la situación. Vamos a esperar un poco, a lo mejor, ¿sí? Es decir, haces las cosas, crees en ellas, pero no estás convencido de ellas. Es frío. ¿Sí? Y en eso estamos todos. Ahí nos encontramos todos. ¿Sí? Basta con entrar en una sinagoga en semana y vas a ver ahí que hace un frío que no es por el aire acondicionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a decir esta semana en la Mishnayot de Berajot, que estudiamos antes de Kabbalat Shabbat, que dice, hace Tortejakeva. No, que no hagas de tu tefilá algo rutinario. Esa rutina es el frío. ¿Sí? ¿Por qué dices Teilim? Pues porque tengo que decir Teilim. ¿Por qué haces esto? Pues, ¿por qué dices Nishmat Kol Chai 40 días seguidos? Pues porque me comprometí, ¿sí? Y ya está, pero ¿sabes qué? ¿Va a hacer algún efecto? ¿Va a tener algún impacto? Se supone que sí, ¿no? Seguramente sí, pero Bueno, pues también está el de hacer. seguro. Podrías no hacer. No estoy diciendo que sea malo, pero eso lleva la kerirut, Pero lleva el no enfriamiento. por hacer te llega algo. Ok. No, No tiene por qué llegarte nada. no. Te lleva al enfriamiento. Bien. Por prueba de sangre. Entonces, cuando la persona se encuentra en ese estado de enfriamiento, entonces pasa muy fácilmente al segundo estado, que es el mikre. Dijimos 3 lenguajes de Rashi. Primero, frío. Segundo, casualidad. ¿Sí? Es decir, que como la cosa se ha enfriado, pasas a decir, bueno, esto es estadística. ¿Sí? Esto ocurre. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Me acuerdo que cuando estábamos en la yeshiva, bueno, vivíamos, yo en donde está la yeshiva, donde yo estudié, en Francia, en París, hubo una banda, bueno, hay que entender, era una banlieue, un suburbio, ¿sí? Un barrio, ok, externo de París, que no estaba muy bien frecuentado, vamos a decirlo así. Y entonces de repente apareció una banda que se dedicaba a romper cristales de los coches y a robar las radios. Bien. Bueno, a la esposa del Rosh Yeshiva le rompieron el cristal, le robaron la radio. Bueno, lo cambió y ya está. Al cabo de una semana le volvieron a romper el cristal y le volvieron a robar la radio. ¿Sí? ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, es normal, no, ya no es casualidad. Es que la estadística, si estoy en este lugar y hay una banda que roba coches, que roba radios, pues bueno, dejo mi coche en la calle y tal, pues tengo probabilidades de que esto ocurra y ¿sí? ¿Qué decía la esposa de Rosh Yeshiva? ¿Qué me está diciendo Dios con esto? No compra nada. Que aparquen en el garaje. Que aparquen en el garaje. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? Esta es la forma de ver las cosas. Segunda etapa. Lo primero que es frío. La segunda etapa que es micre, casualidad. ¿Sí? Ocurre. Pero no es una cosa de casualidad de casualidad. Es justificar las cosas porque en el mundo ocurren cosas así. ¿Sí? Lo alenu. Me acatarré. ¿Sí? Me enfrié. Me curé, al cabo de otra semana volví a caer enfermo. Bueno, ocurre que a veces se recae. Sí. ¿Ocurre o no ocurre? La estadística, ¿sí? Todo es micre. Hay una explicación estadística,
a todo lo que nos está ocurriendo, a todo lo que ocurre en nuestra realidad. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué hay una explicación para todo? Porque yo lo sé todo. Porque yo tengo la cabeza fría y sé analizar las cosas de manera fría. Pero también, cuando yo enfrío demasiado mi cabeza para analizar todo muy así, ¿qué hago? También enfrío el corazón. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque en realidad yo no lo sé todo. Bien. Yo sé explicar las cosas casuales y entonces todo mi vida se convierte en ¿qué? En una sucesión de casualidades. Bien. Vimos el Rambam la semana pasada en las leyes de los Ta'aniyot, que decía que la esencia de los Ta'aniyot, ¿cuál era? Era clamar a Dios cuando ocurría una desgracia. Bien. Porque cuando hay una desgracia muy grande, ¿sí? Yo como analizo esto, ¿sí? Vengo y analizo la situación y la eh, nituaj. Sí, pero la disecciono. La disecciono y digo, ok, esto suele pasar por esto, ¿sí? Podemos sobreponernos a esta circunstancia casual, ¿sí? Entonces nos dice la Torá en Parashat Bejukotai, dice, Veim bezot, lotish meuli. Y si cuando ocurren estas cosas que yo os voy a mandar, no me vais a escuchar. Veitalachtem mi bekeri. Y vosotros vais a comportaros conmigo. Bekeri, ¿qué es bekeri? Con frialdad, ¿sí? O con casualidad. Esto es casual, esto es casual, esto es casual. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice Dios. Ve'alachtim achem behamat keri. Yo voy a ir, me voy a comportar con vosotros con frialdad. ¿Queréis casualidades? Tomad casualidades. Pero hay un punto muy interesante aquí. Dice, ¿cómo dice? Belachtim Mahem no dice Bekeri. Dice Behamat Keri. Hamat de caliente. ¿Sí? Hamat de la Shon Hom, de calor y frío. Hamat Keri. El Rambam termina su explicación sobre esto de los ayunos y dice que si la persona, cuando le ocurren estas circunstancias, que él piensa que son casuales, etcétera, etcétera, no hace algo por ello y no clama y no hacemos esos taniyot y no tal, dice, Harezó derech achzariut, es ser cruel. Estás siendo cruel contigo mismo, porque estás poniendo todo en manos de la casualidad. Y no estás clamando a Dios cuando tienes que hacerlo. Cruel porque te vas a seguir hundiendo más en ello. Y de la queridud, del enfriamiento, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Que la frontera qué es? No. Dijimos, entre el enfriamiento y el renegar, hay una frontera muy fina. Una línea muy fina. Anoche que era con la plaga de hielo que era. El granizo. Podría ser. Podría ser. Dice, ahora sí llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa que dijimos, la impureza. ¿Sí? Después de, dijimos, el enfriamiento y la estadística, que en realidad estas dos etapas pueden llegar de manera indistinta. O sea, primero, el enfriamiento llega a decir que todo es estadística o que todo es estadística que te lleva a enfriarte. Bien. Entonces llegamos a la tercera etapa, que es la impureza. Barur, Sheze y Aguía. Es decir, nos dice, ¿sabes qué? Es seguro que eso va a llegar. Si has pasado las otras dos etapas, seguro que vas a llegar a la tercera etapa. Eh, pero es interesante que Rashi utiliza como impureza el keri. El keri es algo que ocurre de manera involuntaria.
si la Torá quisiese hablarnos de una impureza, podría haber elegido otro tipo de impureza. El keri es una impureza muy, muy liviana, ¿sí? Es más, hoy en día basta con meterte bajo la ducha y ¿sí? 9 cabín de agua y ya está. No hay, ni tienes que ir a mikvé, ni tienes que... ¿Qué es este tipo de impureza? Es una impureza, Un ejemplo para entender. la indiferencia se incluiría en este punto. Se incluiría en el punto del enfriamiento, es la indiferencia, ¿sí? Keri es cuando en la noche tienes una Polución nocturna. polución nocturna. Muy bien. Entonces dice, no es ni siquiera una impureza grave, ¿sí? Si quieres, Amalek, ¿no? Amalek, wow, ¿sí? Vamos a decir, wow, Amalek, ¿qué vamos a decir? Un zarat, ¿sí? Algo grave, algo no grave o sea, no he dicho grave de que no sea grave, sino que es más difícil de quitar, ¿sí? De purificarse de ello, ¿sí? Entonces, ¿por qué eligieron justamente la impureza que se llama el keri? ¿Por qué? Porque el keri es cuando pierdes el control. No tienes control sobre ello. ¿Sí? ¿Tú crees que lo sabes todo? ¿Crees que sí? No tienes control. Cuando tú crees que tienes el control de todo, es que estás perdiendo el control. Porque es el resultado de mucho de antes. Ok. Nos dicen que no hay que comer tal cosa, que no hay que hacer ver tales cosas. Ok. Porque ya desvías. Pero, pero tú no tienes el control de No decir, puedes hacer. No puedes hacer. no me voy a impurificar. ¿Sí? Y es justamente lo que dijimos. Si tú haces todo lo que dices, seguro que te va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, aquí es lo mismo. Si tú antes has enfriado y has pasado a la estadística, seguro que vas a acabar en ese tercer estado. Bien. ¿Cuál es el origen, la raíz, perdón, de la palabra kofer? Kofer es esa persona que reniega, ¿verdad? Dijimos. Kofer con kaf. ¿Sí? Kefirá. Kofer es itum. Itum es impermeabilizar. ¿Sí? ¿Cuándo es la primera vez que aparece en la Torá la palabra kofer? Noah. Kofer, ta'aseh la teba. Vas a poner kofer. Vas a poner, ¿sí? Vas a impermeabilizar la teba para que no entre agua. Sí. Bien. La teba de Moshe, en la cestita de Moshe, estaba puesta con kofer por dentro y por fuera para impermeabilizar. Bien. ¿Qué es el kofer? Kofer es, no hace falta ser kofer, un gran renegado para Bishvil Ha'itum Hazeh, para llegar a esta impermeabilización. Es decir, para impermeabilizarte de tu relación con Dios, no hace falta decir, ahora voy a renegar de todo. Una pequeña cosita, ese enfriamiento, ya es suficiente para que crees una pequeña capa que te está cortando, te está impermeabilizando. No puedes sentir a Dios. ¿Por qué? Porque te enfriaste y entonces todo es casualidad. Pasaste a la impureza, que es el lacofrut, y no lo sientes. Eso para yo con mi papá. Pues entra menos. Ok. Totalmente. Eso después, no estamos yendo más allá. Efshar liyot yehudi tov, se puede ser un buen judío y solamente poner una pequeña barrera muy finita y ese enfriamiento te va a llevar a la kefirá. Es el tipo de personas que no entienden por qué. Ahí están los matomados, los votos, y de repente del día al otro, porque No hablamos de eso. no, pero te quiero decir, puedes estar en un guión, pero tienes unas capas que en el fondo tu comunicación está. No hablamos de eso. Hablamos del que está sentado estudiando Torah. ¿Sí? Y está, sí, le ves concentrado en su estudio. No está ahí.
Porque te estoy diciendo, igual, yo estoy pensando en una mujer, por ejemplo, que cumple, que tú la ves y de repente, después está en minifalda, no sé qué, ¿me entiendes? No, pero el Porque, otro no, porque le perdí el otro juego. no, el otro no, o sea, entiendo lo que dices. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que Pero tú me estás hablando de la consecuencia. Yo te estoy hablando del proceso, todavía está. O sea, él sigue siendo desde su punto de vista, ¿sí? En ese espejo, es Mará. O sea, él está amargado. ¿Por qué? Porque creó esa capa, esa barrera y no siente. No siente. Y se ve en el espejo y está amargado. ¿Por qué no siente? ¿Por qué no siente? Porque enfrió. Dejó que se enfriase y ahora no tiene cómo avivar. Bien, es mucho más Yo complejo. creo que es muy complejo. Ok, dice Muy complejo. Yitro. Perdón, Raf, es que estamos hablando de lo sensible que es enfriarse. De verdad, no, es muy sutil. Pero lo difícil que es estar caliente. Estar caliente en el sentido de estar conectado. Estar conectado requiere de un esfuerzo sobrehumano. Mantenerse tienes que ser ya Superman. Y luego que no es que tú estás conectado y todo bien. Tú estás conectado y te aprietan y te aprietan y te aprietan. Y te Seguro. siguen apretando. Y tú tienes que mantener. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ahí está. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. La semana pasada hablamos que cuando llegamos al mar, estaban los cuatro grupos, ¿verdad? Dijimos que eso lo trae el Midrash, pero Rashi no habla de eso. No lo menciona. Dijimos, ¿por qué? Porque el Midrash tiene un problema, que es que cómo puede ser que si fuese una sola persona, ¿cómo puede ser que una sola persona tenga cuatro salidas diferentes? Para Rashi no es un problema. Rashi dice, es una sola persona, es el mismo. ¿Y el problema cuál es? Que el pueblo Israel sale de Egipto y piensa que ya salió de Egipto, que está muerto Egipto. Y de repente se da cuenta de que Egipto no está muerto, está ahí otra vez. Y a nosotros nos pasa, ¿sí? ¿Yo qué hago? Yo cojo y me conecto y crezco y digo, ya salí de Egipto. Y creo que salí de Egipto. Pero en realidad no salí de Egipto. ¿Por qué? Porque todavía no. Porque ¿para qué se salía de Egipto? Para servir a Dios. ¿Sí? Una cosa es servirlo tranquilo, con una salva. Y otra cosa es servirlo con el faraón aquí. No, pero es que claro, atenta Harishun. Y encima cayendo. No, es que cuando eres capaz de entender que te tienes que callar, entonces el faraón ya no está ahí. ¿Qué? Dijimos la semana pasada, ¿por qué Nachshon? ¿Por qué Nachshon? ¿Sí? Nachshon saltó al mar. ¿Sí? Una persona que salta al mar, ¿qué le pasa? Se muere, se ahoga. ¿Bien? ¿Está permitido suicidarse? No. No, menos mal que Nachshon no pidió permiso a Moshe. Porque Nunca si lo hubiese dejado. nunca lo hubiese dejado. Entonces, ¿qué hace Nachshon? Lo hace. ¿Por qué? Porque él entiende. Entiende qué es Taharishun, qué es callados. Dice, ¿yo para qué salí de Egipto? ¿Por qué salí de Egipto? Porque Dios me dijo que tengo que ir al monte Sinai a servir a Dios. Bien, ¿hay un mar en medio? No es mi problema. Es problema de Dios. Yo lo sé, yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que estás No, pensando. que yo estoy muy a favor de lo que tú dices. No es una cuestión de estar a favor. No es No. estar a favor. Es muy difícil. Pero a mí hay una frase que estudié hace muy poco que me perturba mucho. Bueno, una de tantas. Que es todo aquel que persigue el bien, hace el bien y ayuda, nunca tendrá paz. Nunca tendrá paz, porque es la diana. Eres una diana. Eres una diana andante. Ok, tendrás paz después de 120. En esta vida no vas a. Sí, pero Después de 120. que tienes cuidado, no me depende. Pues no la vas a tener. tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué nosotros decimos que tenemos un faraón dentro? Pero por supuesto es que totalmente hacerlo. Pero ¿dónde estamos como Moshe? También tenemos mucho de
¿quién clama tan fuerte para que podamos Nosotros tenemos que clamar. cada uno? Y ahí todo el pueblo, Moshe clamaba por ellos. Es- Bueno, ahí es Moshe que clamaba por el pueblo, era su función, era ser Moshe, es eso. O sea, que todos tenemos su hijo también puesta para escuchar. Claro, pero otra vez, bueno, ya hemos llegado a 3/4 de Shiur, gracias por la conclusión, nos vemos la semana que viene. Sí, esa es la cuestión, esa es la respuesta, ¿sí? La respuesta es que dice Yitro escuchó el cruce del mar y escuchó la guerra con Amalek. ועדיין לא הבנו את זה, אבל אנחנו יודעים שזה מה שגרם לו להתחמם. Que todavía no entendimos cómo funciona, pero el cruce del mar y la guerra contra Amalek es lo que llevó que Yitro se calentase. Y entonces le llevó a qué? A la acción, a venir. Nuestra pregunta inicial es, si el versículo dice, escuchó Yitro lo que Dios le hizo al pueblo y que lo sacó de Egipto, ¿por qué Rashi pregunta? Y dice, ¿qué escuchó Yitro para venir? Y Rashi dice, escuchó el cruce del mar y la guerra de Amalek. Los dos problemas. Primero, el versículo ya te dice lo que escuchó. Y el segundo problema es que Rashi te dice otra cosa totalmente diferente. Porque estaba con la mujer, estaba con su hija, que era la mujer de Moshe, y con sus nietos. Ok, Entonces, también la culpación familiar. ok, pero Sí, no entiendo muy bien por qué le dice, y llegó a su mujer y a sus Porque hijos. los sacó, Porque estaba con de ellos. Egipto. Los sacó de Egipto. Ok, eso es técnico. Estaban viviendo en Midian con el suegro, con el padre. ¿Sí? Estaban de vacaciones con el abuelo. Bien. Entonces la pregunta es que Rashi no dice qué escuchó, sino que dijo y qué escuchó y vino. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva a la acción? ¿Sí? Es verdad, es muy difícil. Es muy difícil subir. Dice David Ameles, Milla ale behar Hashem, ¿quién puede subir hasta el monte? Ah, pero lo difícil no es subir solamente. Miyakum, ¿quién se mantiene ahí arriba? ¿Sí? Ni siquiera. Entonces, seguro que es difícil, pero ¿qué es lo que hace? Pero a fin de cuentas, eh, la vida es eso. Pues la lucha, digamos. La vida es eso. Claro, ya sé. Es ahora tiro para arriba, tiro para arriba, tiro para arriba. Sí, Pero pero tampoco somos Sísifo, no. ¿no? Es que Que no empujamos tenemos la tampoco- piedra para arriba y cuando llega arriba tira para abajo y ahora vuelve a subir tampoco es eso. ¿Sí? Entonces, hay un equilibrio. Si uno es capaz de ese sentimiento que siente ese calor, lo convierte en acción, entonces va a tener muchas más posibilidades de que esa acción haga que se pueda mantener más tiempo. Pero yo lo que digo es que estamos hablando de que es muy fácil permeabilizarnos, es decir, porque la divinidad es muy sensible, es así, es extremadamente sensible. Pero también es de mucho valor las personas que a lo mejor no están dedicadas 24 horas al estudio y todo esto, sino yo, persona normal y corriente, del mundo moderno, occidental. La lucha de cada día, eso también es un sacrificio inmenso. Igual que yo, aquí, allí, allá. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué suerte tenemos? Perfecto, de amanecer ahí. No solamente eso, que todas nuestras acciones están reguladas por la halajá. Y la halajá tiene como objetivo que tu acción normal, que podría ser tu día a día, se convierta en una acción que busca una trascendencia. Comer, todo el mundo come. ¿Qué hacemos nosotros antes de comer? Verajá. Entonces, dentro de mi día a día, yo tengo la forma de ¿qué? De buscar la forma de calentar. Porque cuando voy a decir la verajá, pero no voy a decir con la frialdad ¿sí? Sino que lo voy a decir con la intención, entendiendo, diciendo, wow, ¿sí? Y ahí, pum, puedo elevarme. Por lo menos una vez al día. Porque que todas estén con Ok, eso, ¿no? ok, voy a ir a una reunión de trabajo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Mucho fuego. Mucho fuego. Voy a asegurarme que todo lo que yo haya hecho, todas mis propuestas sean justas, sean según la halajá, que no estoy engañando a la persona que... Ok, ese es
Eso es un reto, pero es que si no hubiese retos en la vida, esto sería muy aburrido. Nos sentaríamos y no mejoraríamos. Estaríamos todos en la playa, en Honolulu. En tu día a día tienes la posibilidad de... Najón. Muy bien. Es más, entonces decimos, fijaos, dijimos Yitro, todavía no sabemos cómo. Yitro se encontró esa forma de calentar. Y Yitro no era cualquiera, era el Cohen de Midian, era el sacerdote de Midian. Él conocía todas las formas de idolatría, las había probado todas. Bien. Y en un momento determinado, él abandona todo y se apega a ese fuego. ¿Por qué? Dice, Kiotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, porque Dios sacó a Egipto. Ahora podemos entrar a entender qué es del mar, ¿sí? Y qué es la guerra contra Amalek. Que entre ellas está la Parashat Amán, está la historia del maná, ¿sí? ¿Cómo se hace entonces para encontrar este fuego? ¿Sí? ¿Cómo no nos enfriamos? ¿Y cuál es el trabajo que tenemos por delante? Bien, esa es la pregunta del millón. Entonces vamos a hablar de dos pequeñas historias. Qué tarde es, ¿no? Me he pasado. Es que te has calentado y nos hemos pasado. Ah. Voy a tratar de hacerlo rápido. Perdón, ¿eh? Hay dos historias, dos mashalim, bien, que trae Rashi justamente en la parasha de Beshalach. El primero habla sobre cuando el pueblo de Israel está llegando al mar, vienen los egipcios y dice, y la nube pasó de delante hacia atrás, ¿sí? Y después el malaj pasó de atrás hacia adelante. Muy bien. Nos cuenta Rashi, nos dice, ¿por qué la nube fue para atrás? Para hacer una separación entre el campamento egipcio y el campamento de Israel, que si ellos tiraban flechas y aquí dice balistraot son misiles balísticos. No, eso lo tienen los Houthi. Es decir, proyectiles, ¿sí? Entonces en medio estaba la nube que los absorbía y así estaba bien. Y dice, ¿a qué se asemeja esto? Dice, a un padre que va con su hijo y el hijo va caminando delante. Vienen unos bandidos que hace el padre, él coge y lo pone detrás. Viene un lobo por detrás, ¿qué hace el padre? Lo pone por delante. Viene un lobo por delante, unos bandidos por delante y un lobo por detrás. ¿Qué hace? Lo coge en brazos. Bien, entonces, ¿qué? Muy bien. Esto es lo que hizo Dios en el mar. ¿Sí? Llega un momento en el que llegan delante, tienen los bandidos, ¿qué es? El desierto. Nunca habían estado en el desierto. No saben lo que es estar en el desierto. El pueblo de Israel. Bien, entonces, ¿qué hace? Pone la nube y les va indicando el camino. Bien, de repente llegan al mar y vienen los egipcios por detrás. Y entonces, ¿qué? Se pone detrás. ¿Y ahora qué? Tiene otros detrás de los egipcios y delante está el mar. ¿Qué hace Dios? Nos coge en brazos y nos hace cruzar el mar. Bien. El segundo mashal, la segunda historia es cuando llega la guerra de Amalek. Dice, ¿cómo es? Sí, dice, y por eso se llamó ese lugar Masá Meribá, porque dijeron, ¿acaso está Dios con nosotros o no? Y justo después dice, vaya a Amalek, y vino Amalek. Entonces dice Rashi, dice, están juntados estos dos temas, el de ¿acaso Dios está con nosotros o no? Con el tema de Amalek, para decirnos que Dios nos dice, Tamid ani benehem, yo siempre estoy con vosotros. ¿Sí? Y estoy dispuesto y esperando para daros vuestras necesidades. Y vosotros venís ahora a decir, ¿acaso Dios está con nosotros? Dice, os vais a enterar ahora. ¿Sí? Dice, ¿cómo es esta historia? Es un hombre que está llevando a su hijo en hombros. No lo lleva caminando, lo lleva en hombros. Lo lleva en hombros. Y viene el hijo y le dice, quiero esto, papá.
¿Y qué hace papá? Se lo da. Y así una segunda vez, y así una tercera vez. Y Rashi es muy meticuloso en sus palabras. 3 veces lo dice por algo. Y al final se encuentra con un hombre y le dice el niño al hombre, oye, ¿tú has visto a mi padre? Y le dice el padre, ¿cómo? ¿Que no sabes dónde estoy? Bueno, le baja de sus hombros y viene un perro y le muerde al niño. ¿Bien? Entonces, dice 3 veces. ¿Sí? ¿Qué es? Dice... ¿Mm? A ver, perdón. ¿Cuáles son? No. Son tres momentos. Eh, cruzan el mar, ¿sí? Dice, vayas a Moshe de Israel. Moshe hizo que el pueblo viaje después de que cruzaron el mar. ¿Qué quiere decir Moshe? Nadie les podía, no podían moverse ellos solos. Sí, esos son los hombros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba, el mar estaba soltando todos los tesoros de Egipto. Y ellos decían, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces Moshe coge y los pone en hombros. ¿Queréis riqueza? Tomad riqueza. Ahora que llegan a Mará. ¿Sí? Queremos agua, Moshe. ¿Queréis agua? Tomad agua. ¿Sí? Ahora llegan a Refidim. ¿Sí? De repente llegan a Refidim. ¿Qué comían ellos? El man, ¿no? Bien. Y llegan a Refidim y de repente se encuentran primer asentamiento, primera ciudad que conocen. ¡Oh! ¿Sí? Hay un ayuntamiento, están las calles, las paradas de autobús, todo muy bonito. ¿Sí? ¿Y qué come la gente? No comen man. ¿Qué comen? Comen a la esh, comen asado. ¿Sí? Y dicen, wow. Dice, y nosotros aquí comiendo man todo el rato y ellos tienen aquí asado todos los días. ¿Sí? Moshe, queremos asado también. Asado también. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Dice, bueno. Y entonces de repente llega un hombre. ¿Quién es el hombre? Amalek. Y entonces viene y dice, ¿acaso Dios está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Está con nosotros o no? Entonces dice, que no sabéis si estoy aquí con vosotros. Entonces ahora vais a ver. ¿Sí? Y entonces viene Amalek y viene a hacer la guerra contra Israel. ¿Sí? Eh, no, el Najal ya lo vimos con Nashon, ya está. Ya dejan. Entonces, ¿qué? Me saltó un montón. Dice, ¿sabéis por qué? ¿Por qué dice Vayaseb Elohim Metaham? Cuando el pueblo Israel salió de Egipto, Dios le hizo dar vueltas. Dice, Vayaseb Elohim Metaham, qué malo, ¿no? Qué molestia, ¿no? Molestarles a dar vueltas por el desierto, ¿sí? Dice, Vayaseb Elohim Metaham, de aquí aprendieron nuestros sabios que incluso la persona más pobre que hay en Israel no va a comer hasta que no se recueste en la noche de Pesaj. Es decir, que Hashem de aquí dijo que todo el mundo en la noche de Pesaj va a estar recostado. Vayaseb, Aseba. Aseba es, ¿sí? ¿Vosotros qué creéis? Que una persona que está pidiendo usted acá viene y dice, mira, te puedes elegir entre que te dé un huevo o te dé una almohada para recostarte en Pesaj. ¿Qué te va a decir? ¿Sí? Dice, eh, entonces, ¿qué es esta Aseba? Vayaseb. La Seba, ¿qué es? Es que te diste cuenta de cuál es la Sibá de la Sibot. ¿Cuál es el motivo de todos los motivos? Eso es Vayaseb Elohim. Es decir, les hizo entender cuál es el motivo de todo lo que está ocurriendo. Aquí ya no hay casualidad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Eso es Vayaseb Elohim. Y esa es la Seba. ¿Sí? Eso es te vas a reclinar en Pesaj. Bien. También Aseba viene, no sé, Aseba viene de como Saba. Saba es el abuelo, ¿sí? El abuelo. ¿Qué tiene el abuelo? El padre es el que es el vínculo directo. Tú todo lo recibes de tu padre, ¿sí? Pero el abuelo es el que está ahí, pero no, o sea, no tiene la misma responsabilidad que el padre, pero también recibes de él. ¿Sabéis dónde hay 2 veces que se nos habla del abuelo en la Torá? Dice,
Uno es la primera vez cuando va a salir de Egipto, el pueblo de Israel dice, Ulman tesaper beozne binja uben minja, para que cuentes a los hijos y a los hijos de tus hijos aquello que yo hice con Egipto, que me burlé de ellos, ¿sí? Y la segunda vez es en Matan Torah, en la entrega de la Torah, y dice, Rak y Shomer Leja, ten mucho cuidado, no olvides estas cosas todos los días de tu vida y se lo contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está escrito que aquella persona que le enseña Torah a su nieto tiene la certeza de que la cadena va a seguir. Bien. Y es como el que aprende Torah de su abuelo, es como si estuviese aprendiendo el monte Sinai. Bien. Dice, muy bien. Entonces a lo mejor podemos decir que en el cruce del mar, a Kadosh Baruj Hu, ni llegam Sabasharam. Es como nuestro abuelo, no solamente nuestro padre, que nos llevó en brazos. Parecería ser Kanire Hamakel Sheu Hika Beyamsuf allá Makel Saba. Es decir, ese golpe que él dio es el golpe del abuelo. Zasibar Rishonah, ese es el primer motivo. ¿Qué dijimos cuando decía aquí la historia que contamos, la primera de las historias? Dice, cuando le lleva en brazos, dice, yo le enseñé a caminar a Efraín y ahora lo llevo en brazos. ¿Sí? Eso es. Le enseñé a Efraín a caminar y ahora lo llevo entre mis brazos. Ani al Hazderoot. Ani me alej. Yo soy el que lo lleva, ¿sí? Shalach Livne Ita Papapam. Es decir, yo, el pueblo, ¿no? Yo iba caminando, salí de Egipto caminando, sé caminar, soy un adulto, sí, y ahora de repente me encuentro en los brazos de Akadosh Baruj Hu. ¿Como qué? Como un bebé que no hace nada el bebé. ¿Qué es lo que hicimos en el mar? No hicimos nada. Hashem nos hizo pasar. Hashem y Lahem. Por el otro lado, sí, tenemos Amalek. ¿Qué dijimos que era Amalek? Era todo lo contrario. Amalek, ¿qué era? No es quedaos quietos. Es Moshe sube a la colina para rezar, y Yoshua coge, haz la guerra, ¿sí? Es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué? Lo dijimos también la semana pasada. Amalek se llama Israel Mumar. Es un judío renegado. Viene de Isaac, ¿no? Es decir, otra vez, Egipto, ¿qué es? Dios, no hay Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Yo me encargo. ¿Sí? Vosotros no mováis un dedo. Porque para demostrar, si vosotros intervenís, no va a haber. ¿Sí? Fijaos que el faraón hasta el último momento, ¿sí? Cuando el pueblo se para delante del ídolo llamado Baal Peor, ¿sí? Y que dicen Nebujim en Magares, ellos se han perdido, están dando vueltas erráticamente. ¿Por qué? Porque el Baal Peor les engañó. Pero escúchame, pero ¿hasta dónde llega la torpeza? O sea, ¿no te has dado cuenta que se ha acabado Egipto, que ya no hay más dioses? Y Hashem dejó justamente ese ídolo para que se equivoquen, o sea, para ver si se equivocaban, pero ¿sí? Es decir, a toda costa yo quiero demostrar que no hay Dios. Bien, eso es Egipto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que nos dice Hashem? Cállate, yo lo hago. ¿Sí? Amalek no viene a decir no hay Dios. Amalek viene a decir Dios está, pero no está aquí. Todo el mundo conoce, o es sabido, que comparan el valor numérico de la palabra Amalek, 240, con la palabra Safek, la duda. Sembrar la duda. Muy bien. Hay otra palabra mucho más simple que también tiene el valor numérico de 240, que es Ram. Ram es elevado. No, eso es Ram. Ram, Resh Mem. ¿Por qué? Porque Amalek, ¿qué es lo que dice? Dice, Dios está muy arriba.
Dios está muy arriba, tú no vas a poder. No, claro, pues, Es muy difícil. No, no es imposible. Ok. Para Dios es Dios está muy difícil. ¿Y sabes qué? Si tú dejas espacio entre ti y Dios, ¿qué es lo que entra dentro? wow. La duda. La posibilidad de la duda. ¿Sí? Pues claro, Eso es lo que entiende Yitro. Ese paso del mar a Amalek. ¿Sí? Ese espacio ese. El paso del mar a Amalek. Y eso es lo que le lleva a actuar. ¿Sí? Nosotros que decimos, Shiru Lashem Shir Hadash, cantemos un nuevo cántico. ¿Por qué tiene que ser un nuevo cántico? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Acaso cuando estudiamos, todos los días estudiamos, digamos, estudiemos un nuevo estudio? No, no se dice. ¿Por qué cantemos un nuevo cántico? ¿Sí? ¿Cómo termina la Shirah? La Shirah termina Hashem Yimloch Leolam Vaed. Dios reinará por siempre. ¿Sí? ¿Cómo debería decir? Hashem Melech. Ay, Dios reina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Yimloch? Dice que si hubiésemos dicho Hashem Melech, inmediatamente hubiésemos sido redimidos. Dios reinará. ¿Por qué reinará? no crees que Porque a cada instante tú tienes que decirte a ti mismo que también dentro de un minuto va a seguir. Y no hay espacio, no hay lugar a la duda. Bien. Bezrat Hashem, que al igual que Yitro, tengamos la posibilidad no solamente de escuchar, sino de escuchar y venir y hacer, mantener siempre viva nuestra llama y nuestro fuego, y que eso nos lleve a la Geulah Shlema. Amén. Muchas gracias a los que estáis ahí, gracias. Muchas gracias, Israel. Una alegría que estéis conectados. Desde Hashem nos veremos la semana que viene.